o qué planeta está por ahí, O sea, pero te lo juro. este Instagram, a veces live se pone un poco complicado para las personas que no estamos ahí, al menos para mí. Sí, ¿Cómo pero estás? bueno, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, qué impresionante tu resumen de vida. Eres médica, eres ginecóloga, has trabajado en la sexualidad femenina, biodecodificación, constelaciones familiares. ¿Qué más? O sea, es una lista enorme. Felicitaciones y todo en la salud para Gracias. Y si ayudar. te cuento algo más, trabajé algunos años en fertilidad. Sí, así Sí, que el tema me encanta. sí, a mí ese tema me fascina, la verdad. Qué gusto tenerte a ti aquí, la verdad. Bueno, igualmente. Me Gracias por tu encanta, invitación. la verdad. Qué persona a seguir y admirar. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Ya después que superé el problema técnico que no me podía conectar, ya estoy mejor. Estaba No, angustiada aquí, porque en paz. es complicado, sí, ponerme los lentes para ver Yo mejor. Ujú. los míos no tengo una luz media que es rara y me da. Yo ahora me lo voy a sacar, pero no veo nada, te digo la verdad. Si me lo saco, no leo los comentarios. Cuéntame, ya has hecho de todo, haces de todo, pero una de las cosas que cuando estábamos hablando previamente a este live era la biodecodificación con el uso también de las constelaciones familiares, que es un tema fascinante. Yo la verdad de constelaciones familiares lo he hecho en mi vida, pero no sé nada. Ok. Me ha ayudado para ver cosas en mí y en mis propias terapias de salud y de crecimiento, pero la verdad no es algo que yo conozco, aunque me fascine. De los demás sé un poquito aquí, allí, aquí, allá, pero Pero sí tienes idea más o menos de qué se trata, sí, sé ¿no? de qué se trata y cuando yo me la hice, ya hace muchos años de esto, o sea, me pusieron a armar mi familia o la gente, ¿no? Y me explicaron dónde los había puesto, dónde no los había puesto, dónde era lo incorrecto, lo que es lo correcto, y me llamó muchísima la atención. En ese momento yo estaba haciendo una terapia de psicoanálisis y me ayudó a saber esa información muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi vida Bueno, personal y te resumo en dos frases, que es la constelación familiar. Es poner orden en el sistema. Cuando hay un desorden que se viene transmitiendo generación a generación, lo que hace uno es poner orden. Por ejemplo, lo primero que hacemos con una mujer con infertilidad, que ese tema me apasiona, tú buscas en el árbol, primero, su mamá, su abuela, materna, paterna, cómo fue la maternidad en ella. Porque una de las primeras causas de infertilidad que encontramos en el árbol es que uno de los ancestros femeninos falleció dando a luz o se complicó en el embarazo. Entonces se graba en el inconsciente del ancestro que hay peligro al ser madre, que hay peligro al dar a luz, y esa información se va transmitiendo de generación en generación por toda la línea materna interesante. o paterna. Entonces, lo primero que yo busco es, ¿hay algún familiar tuyo que murió dando a luz y aparece? La abuela, por ejemplo, uno de los casos que fue como más relevante que tuve, que me encantó, fue una muchacha que no podía quedar embarazada y fue que su abuela murió dando a luz a su mamá. Oh, wow. Entonces, claro, ella grabó que dar a luz lo grabó la madre, Sí, en que sus dar memorias. a luz está asociado con muerte. Ella de hecho nace con malformación en el útero, o sea, fue tan fuerte que el útero no se desarrolló correctamente. Le hacían in vitro y era complicado hasta que conseguimos, bueno, gracias a Dios ella le dio por buscar terapias alternativas a la medicina tradicional, de la cual no tengo nada en contra porque trabajé, como te dije, muchos años en fertilidad asistida, pero hay una parte que si el inconsciente lo ve como peligro, tú te puedes hacer 80 in vitro y si hay tu inconsciente le parece peligroso o tiene la memoria ancestral de peligro, no se da el embarazo, ¿no? Entonces, es interesante el tema porque uno no revisa eso, uno simplemente, ay, no quedo embarazada, no quedo embarazada. Y lo primero que hay que ver, además de si hubo muertos dando a luz o peligros, por ejemplo, una preeclampsia,
que es muy, no sé si sabes el término preeclampsia. Sí, tuve preeclampsia, de Bueno, hecho. preeclampsia es que te sube la presión durante Tuve el la embarazo. Y lo llaman preeclampsia porque lo fuerte es la eclampsia, que es que la mujer lo llaman toxemia gravídica, como que el embarazo te intoxica, pero no es así. Te sube la presión tanto y haces un cuadro de convulsiones, pierdes el conocimiento, esa es la eclampsia. Entonces, todos los síntomas previos a la eclampsia se llama preeclampsia y es el ataque de miedo para todos los obstetras porque es un embarazo de muy alto riesgo, porque corre peligro la madre y el niño. Entonces, si hubo antecedentes de preeclampsia, también es considerado en la memoria que se transmite generación a generación como que el embarazo es peligroso. Entonces, ¿para qué te vas a embarazar si es muy peligroso? Entonces, hay que revisar esas cosas, ¿no? Como lo más relevante. Bueno, hubo muertes dando a luz, hubo problemas en los embarazos en tus ancestros. Si no consigues eso, el segundo lugar que uno busca es cómo es la relación con tu mamá. Hay dificultades en la relación madre-hija, porque a veces hay unos desórdenes en el sistema madre-hija que vienen a su vez de desorden de la abuela con la madre, que viene a su vez desorden de la bisabuela con la abuela, en fin, ¿no? Esos desórdenes en el sistema, por ejemplo, te toca ser la mamá de tu mamá. Claro. Entonces, Tiene... y se te hace como una carga ser la mamá de tu mamá. Entonces, al tener esa carga, ya estás ocupando el lugar de madre y entonces para tu inconsciente es mejor no tener más hijos, porque ya tienes una carga siendo la mamá de tu mamá. Estoy dando cosas así como muy grandotas para entender así de dónde viene, ¿no? Porque si nos vamos al detalle, pues habría muchos más detallitos allí, ¿no? Cuando que te cuesta convertirte en madre por temas con tu madre, ¿no? Eso sería un poquito más. Pero en general, cuando vamos a buscar en el árbol, generalmente hay una fidelidad inconsciente con un ancestro que vivió una historia, ¿no? Y esa fidelidad es la que nosotros, a través de una sesión, tratamos de cortar. Tú puedes honrar a tu ancestro, tú puedes amar a tu ancestro, pero no por eso tienes que ser fiel repitiendo su historia. Entonces es importante identificar cuál es la lealtad familiar que estás teniendo para poder cortarla, pues, ¿no? Cortarla desde el amor, desde la honra, no con nada, no es nada malo, ¿no? Pero, por ejemplo, historias de ancestros que no querían ser madres y las obligaron a ser madres, porque su esposo los obligó. Estamos hablando años atrás donde había que hacer lo que el marido diga y había que hacer lo que te digan y muchos padres te casan con la persona que ellos consideraban que era buena para la familia y no necesariamente querías tener hijos con esa persona. Y cuando fueron obligados a tener hijos, entonces estamos hablando de un ancestro arriba en tu árbol, sí. Entonces tú siendo fiel a la historia de ese ancestro, tu inconsciente, por lealtad a ese ancestro, decide no tener hijos. Pero es todo inconsciente. Tú conscientemente quieres tener hijos y haces tu investigación biológica, científica, ¿por qué? ¿Cómo están mis trompas? ¿Cómo están los ovarios? ¿Cómo está el útero? ¿Cómo está todo funcionando? Sí, me hago un in vitro, me hago otro, me hago inseminación y nada, y nada. Cuando esto falla, hay que buscar en el árbol. ¿Qué pasó antes de ti? ¿A quién estás siendo fiel? Y hay algunas cositas ahí, truquitos que tenemos en lo que hacemos constelación de, por ejemplo, ver de quién eres afín. Por ejemplo, si naciste el mismo día o fuiste concebida el mismo día que esa tía que nunca pudo tener hijos. O si te pusieron el nombre de esa bisabuela que murió dando a luz. O sea, hay ciertas afinidades que uno empieza a buscar. Cuando empiezas a buscar, los consigues. Empiezas a buscar de dónde viene, ¿no? Fecha de nacimiento, el nombre. Hay una cosa que se llama rasgos de hermandad, pero no quiero enredar la cosa. Quiero ponerlo sencillita. Pero en el caso de, por ejemplo, madres, se hicieron madres obligadas o
producto de violación, cosas así, entonces queda una memoria de dolor que se va transmitiendo. Otra de las cosas muy frecuentes es pérdidas de hijos, como decir, duelos no resueltos. Una de las cosas más horribles que le puede pasar a una mujer es perder un hijo, y te lo digo yo que perdí un hijo de 11 años y el día de la madre, o sea, peor imposible. Entonces, esa experiencia de dolor es tan fuerte, que hay descendientes que dicen, yo no quiero vivir eso que vivió mi mamá, y entonces prefiero no tener hijos para no pasar por esa historia. Y entonces, por eso yo sané muchísimo todo esto para que mi hija después no vaya a tener problemas, o mis hijas, nietas, o lo que venga, problemas de no querer tener hijos por el dolor que significa la posibilidad de muerte. Porque traer hijos al mundo es conectar con vida y muerte a la vez. Entonces como que se activan todas estas memorias de duelos no resueltos. Cuando hay duelos no resueltos en el árbol llamo yo cuando tú describes tu papá, tu mamá, cuáles son los padres de tu papá y tu mamá, los abuelos, y así se arma lo que se llama el árbol genealógico. Tú revisas en el árbol si hubo alguna muerte importante, ¿no? Digamos, de algún hijo cuya madre no resolvió, porque hay personas que perdemos familiares y bueno, trabajamos ese duelo y lo resolvemos. De hecho, yo ayudo a mucha gente con los duelos, sobre todo mamás que perdieron hijos. Y me encanta ayudar a madres que perdieron hijos y a personas que están pasando por duelos de muerte, porque pude, gracias a Dios, sanar mi duelo. Pero no es fácil, es uno de los dolores más fuertes. Si tú, por ejemplo, ves a tu mamá sufriendo horrores de niña, viste a tu mamá sufriendo horrores por la pérdida de un hijo, tal vez cuando seas adulta como que mejor no tengo hijo para no pasar por eso, ¿no? Todo a nivel inconsciente. También otra cosa muy frecuente es cuando hay abortos o hijos que nacieron muertos ocultos. Abortos ocultos, entonces nadie cuenta nada, nadie dice nada, entonces uno tiene como una lealtad a esa alma excluida del sistema. Entonces, por afinidad con esa alma excluida del sistema, entonces repetimos esa historia, como que no tenemos hijos como para honrar la historia de esa alma, ¿no? Y por eso siempre es bueno preguntar cuánto en tu árbol, cuánto han sufrido las mujeres por tener hijos. Y vas a empezar a encontrar historias. Y esa información, por ejemplo, si no se sabe, o sea, si uno viene de una familia, yo vengo de una familia súper secreta y te digo, yo he hecho para quedar embarazada 9 in vitro, pero entendí en esos 9 in vitro que tengo una pérdida de un bebé muerto no naciendo ya, o sea, fetal, de 7 meses, o sea, esto es como una historia de vida, ¿no? Ok. Y cuando pasa toda una historia, que la compartí ya aquí en Instagram, donde termino en un divorcio porque mi ex marido no quería nada, saber nada después de 20 años, que me doy cuenta que yo tengo tromofilia, pero ya tenía 43 años y tenía todo un historial mismo central y de mi vida propia que impedían, ¿no? Que eran cosas ocultas mías, y ahí empecé a hacer toda la terapia que te puedas imaginar de todo. Y lo desbloqueé, gracias a Dios, y después de mi 9º in vitro quedé embarazada de mellizos. Pero quedaste embarazada con otra pareja, porque ya tocaste un tema importantísimo. Ajá, fíjate. Yo sé que ya sé que sanaste toda la historia, pero cuando hablamos de fertilidad, no es solo la mamá, es la pareja, porque son dos los que están involucrados. Y a veces uno está buscando en mi árbol, y no hay nada, y es en la pareja. Yo encontré en mi camino que la pérdida de este embarazo había sido muy, muy fuerte en mí y mi ex marido. Que no me permitía, de alguna manera tenía ese bloqueo muy grande, porque había hecho un contrato de no sufrir, ¿no? Claro. Pero también, por eso va mi pregunta antes de las constelaciones, mi familia es muy secreta. Nunca se habla de nada. Nunca se cuenta nada, se cuenta nada. Exacto, entonces yo empiezo de hecho mi familia viene de médicos, y yo soy la primera que decidí estudiar una medicina alternativa, soy la primera que decido cambiar
patrones en mi familia, ¿no? Y por eso también te vuelves un poquito la oveja, ¿no? Sí, la diferente. Y empiezo a averiguar, a tratar de sacar información por todos lados. Una de las cosas que hice fue cambiarme el nombre, porque mi nombre fue dado por mi abuela, que amo y que en paz descanse, pero tenía un contrato astral que no era mío. ¿No? Y de hecho, cuando tuve preeclampsia, yo salí de la cirugía, del C-section, y llamé a todo el mundo y dije, ¿quién tuvo preeclampsia en esta familia? ¿De dónde me la estoy comiendo? O sea, que si tú tenías tu conciencia con la constelación, pues con la historia familiar que se transmite. Traté de sanar lo máximo posible y después me sale esta preeclampsia a dar a luz, rompo bolsa por eso y bueno, pero o sea, es secreto, ¿me entiendes? O sea, como una terapeuta de constelaciones familiares trata de sacar toda esta información si el paciente o el cliente no tiene acceso a información. Yo porque soy quien soy, empiezo a indagar, ¿no? Y hago... Sí, pero es que a veces no es solo interrogando, porque muchas veces yo no sé qué le pasó a mi abuela o a mi bisabuela, si tuvo abortos o no, si la obligaron a tener hijos o no, uno no sabe, pero para eso son los trabajos que yo meto mucho la biodescodificación y meto ahí, entonces hago lo que algunos llaman bioconstelación, que empiezas a trabajar con el inconsciente trabaja con símbolos y uno empieza a encontrar, hay algunos protocolos especiales para buscar de dónde viene. Por ejemplo, tú te conectas con la sensación y vas recorriendo los espacios, que es como una burbuja, y vas recorriendo los espacios de los ancestros hasta que tú sientes lo mismo en un ancestro, se hace con pisadas, es bien bonito. Y tú dices, aquí es, ajá, esa es la línea materna o paterna. Oye, es la línea materna. ¿Y dónde estás? En la bisabuela. Ok. ¿Qué vivió la bisabuela? ¿Qué estás sintiendo tú allí? Y revives un poco la historia en este caso, de la ancestra que tiene el conflicto y entonces ahí se corta, se sana y se hace una historia. El trabajo, pues, se hace. Pero no necesariamente nosotros sabemos quién es. Muchas veces que como todo esto es inconsciente, somos leales a gente que ni tengo idea, si me explico, pero que están en mi árbol. Pero cuando uno empieza a explorar a través de técnicas del inconsciente, llegas a dónde fue el problema, aunque hayan sido generaciones por arriba que tú ni siquiera sabes cómo se llama, ¿no? Pero vienes arrastrando esa memoria. Y por ejemplo, volviendo al tema de pareja, que es súper importante, que es que el tema de fertilidad no solo es tu tema, puede ser un tema de tu pareja. Por ejemplo, miedo a tener hijos, miedo a tener responsabilidad de ser padre. Miedo, entonces tú te estás chequeando tu árbol, tus ovarios, tu útero, y no es tu problema, es tu pareja. O, peor aún, si tú eres la mamá de tu pareja. Entonces tienes a tu pareja como un hijo. Entonces ya tu inconsciente dice, no más hijos. Ya con esto es suficiente, no más hijos. O que quedas enganchada con una pareja anterior. Tuviste una pareja anterior y entonces con esta nueva pareja no quiero procrear porque yo todavía estoy conectada con la pareja anterior. No rompí con la pareja anterior. Entonces pueden ser dos cosas. Tuyas con relación con esa pareja, si tu relación no está buena, o si porque traer descendencia con una pareja con la que no te está yendo bien no está fácil. No. Pero además de mi relación con mi pareja, si yo soy la mamá de mi pareja, puede ser que el problema no sea mío, sino sea de él. Entonces, tu pareja, entonces, habría que revisar si en su árbol también hubo alguien que murió dando a luz, o si alguno de sus ancestros se le complicó la vida por tener hijos, o por ejemplo, pasaba mucho antes que obligaban a la gente a casarse porque embarazó a alguien, entonces se le hacía la vida de cuadritos, entonces embarazar a alguien es peligroso. Y o sea, la historia se investiga por los dos lados, sí, no solamente por el lado. Y nosotros tendemos a buscar, inclusive en las consultas de fertilidad, a la mujer se le hace estudio de ovulación, o sea, se le revisa todo, histerosalpingografías para ver cómo está el flujo en la trompa, o sea, unos estudios engorrosos, dolorosos, costosos. Y al hombre,
que solamente un espermatograma, que El- solamente tomar una muestra. Última cuando ya no... No, porque sí. siempre es la mujer. No, no siempre es la mujer. Igualito pasa cuando estamos buscando la causa inconsciente o el problema en el árbol. No es mi árbol, puede ser el árbol de él. Y lo otro es la combinación mía con él, que yo creo que tuya con tu primer esposo no, la combinación no daba. Para que haya una concepción, tiene que haber un deseo inconsciente de ambos de quedar embarazada. Entonces pasa mucho que cambio de pareja y con la nueva pareja sí, hay menos peligro, o la nueva pareja está más abierta, o el árbol de esta nueva pareja está más sano desde el punto de vista técnico, cualquiera de las anteriores, ¿no? Pero es bien interesante el tema porque es algo así como que hay mucho misterio, pero la idea no es tanto investigar el misterio, sino sanarlo. Y es muy, es muy alentador ver, me ha pasado con varias pacientes que he tenido la fortuna de ayudarlas, Una maravilla. y ves cómo se embarazan. Y bueno, algunas que dicen, es que fue este in vitro sí pegó, pero ¿por qué pegó? Porque te abriste, porque le quitaste el peligro, el programa que tiene en tu inconsciente de que es peligro o que es muy duro ser madre. Cuando tú tienes historias en tu árbol de que sufrieron mucho por ser madre, tu inconsciente se protege, mejor quédate tranquila y no inventes, ¿no? Sí. Hay de todo, pero es bien interesante. No te he dejado hablar a ti, pregúntame tú. No, sí, yo fascinante y te digo, tu experiencia de vida para mí es, oh, wow. Me encanta, podemos hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa, pero bueno, el tema de la fertilidad con las constelaciones es interesante y con la biodescodificación, porque es que la biodescodificación va a la raíz, va al programa para cambiar ese programa que hace que se abra, entonces se pierda el miedo, se quite el peligro o lo que esté bloqueando la fertilidad. Y no solo en la mujer, hay que chequear el hombre. El gran problema de la fertilidad siempre es que vamos a la mujer Sí, nada más. sí, eso es un problema, pero es un problema general. Pero también mismo cuando vos, que a mí se me hizo un clic, ¿no? Cuando decías la mujer quizás que fue violada, pero si también estamos comparando a nuestros antepasados donde estaban obligadas a casarse y tenían que de alguna manera... Claro, no violadas literalmente por un tipo en la calle, no, violadas por su pareja. Exacto, o sea, sí, o sea, hay muchísimas mujeres de nuestros antepasados que no querían casarse, menos con esa persona, y tenían que obviamente actuar, ¿no? Sexualmente con este hombre que no amaban. Y Así como hay otras que tienen muchos hijos para no tener sexo, porque durante 9 meses no me tocan, porque no puedo tener sexo porque estoy embarazada para no perder el bebé, cosa que es falso, pero bueno, de ahí se agarraban para no tener, para no tener relaciones, porque no. Ana, Ay, Anita, ¿cómo sí, o que se sintieron violadas, exacto, supuesto? no violadas literalmente, O sea, yo me exacto. animo que más de uno de nuestros great grandmothers se han sentido, espero que nuestras abuelas quizás hayan tenido un poquito más de libertad en la elección, pero también está toda la culpa de lo que es la sexualidad femenina, que recién ahora en Sí, nuestra... lo que pasa es que con el tema de la sexualidad, más bien la sexualidad es permitida cuando vas a procrear. Cuando es por placer es que está como prohibida. Todavía, ¿no? Todavía, todavía. Imagínate tú que actualmente 2 millones de mujeres en África le hacen mutación de clítoris para que no sientan placer. 4, todavía eso se practica, señores, y es Actualmente, verdad. 2024, todavía Ya existe eso. 10 años. Sí. Las mismas, las tías, las abuelas, las agarran para, ¿no? Entonces Es terrible. yo no me iría tanto cuando estamos hablando de fertilidad y constelaciones, yo no me iría tanto por tabús sexuales, porque más bien lo único donde está permitido ampliamente tener sexo es para procrear. En todas las religiones y en todos digamos, las creencias judeocristianas, todas están permitidos para procrear. Lo que no está permitido es el placer. Entonces,
por otros temas que si quieres hablamos otro día, que es el manejo de la energía sexual. La mujer con la energía sexual es muy poderosa, entonces el hombre para quitarle poder no le gusta que la mujer se conecte con esa energía tan poderosa y solamente para procrear. Pero para que haya procreación, tiene que el hombre y la mujer tener el deseo inconsciente de ser padres. Entonces, si hay alguno de los dos que tiene problemas con la paternidad o problemas con su madre, se puede reflejar allí, empieza a obstaculizar y a bloquear. Claro. Aquí dice, a veces con las miradas o palabras las mujeres se sienten amenazadas. Exactamente. Sí, todo un tema. Es todo un tema, entonces habría que buscar, pero cuando tú empiezas a hacer el árbol de la persona, rapidito, cuando el paciente está listo, que llega a tu consulta, es porque ya el sistema energético está preparado, es porque ya el sistema familiar Sí, está listo, entonces la información sale y después de las sesiones apareció la tía abuela que me echó el cuento de cómo fue y aparece la información que ya no es tan importante. También trata de extraer, ¿no? En mí, yo empecé a preguntar, pero había una foto que salía, ¿no? Y mi tía, mira esta foto, eso fue cuando. Entonces cuando uno está, siempre dice, ¿no? El maestro llega cuando el estudiante claro. está, siempre también digo, el maestro, doctor o médico, llega cuando uno está listo, o sea, es siempre uno, ¿no? Claro, pero por eso es que uno tiene ya, cuando ya el paciente está listo, es que acude a tu consulta, porque estas terapias alternativas no son tan bien también aceptadas por y te lo dice un médico, ¿no? Que para mí eso, mira, para mí ese tema, yo lo hablaba mucho con Ana, con la doctora Ana, que es fascinante porque yo hace 22 años que practico y me especializo en medicina china más que nada. Y cada vez hay más personas que estudiamos muchos rangos, muchos rangos, ¿no? La medicina y cuando van pasando los años nos damos cuenta que no es solo la química, o sea, no es alopatía, que es químico. O sea, hay toda una sanación muchísimo más importante, sin descreditar. Es que si fuera solo químico, tú haces un in vitro y se da, pero ¿por qué no se da? Porque hay un tema energético ahí que no permite. Enorme. Que, como vos dijiste, te podés hacer 8, 10, 20 y si no da, no da. La mayoría de la gente no llega a los 9 porque se rinde o porque no tiene plata o porque hay problemas personales o por lo que sea. Porque esos tratamientos desgastan psicológicamente, físicamente y económicamente, tú lo sabes. Sí, te dejan, uff. Y no y sabes que he visto también, perdón, que he visto con mucha frecuencia. No te abres y no acudes a este tipo de tratamientos alternativos de energía, de conciencia, de lucharla fuerte, no te hace hasta más daño, ¿no? Se hace Claro. solo. Porque... Y sabes también que he visto con mucha frecuencia, cuando tú tienes un primer hijo y sufriste mucho en el parto, el inconsciente se protege y hace infertilidad secundaria. No puedes tener un segundo hijo. Pero si todo está bien, ya yo fui madre una vez, mi útero funciona, mi ovario funciona, mi trompa funciona, el esperma de mi esposo funciona. ¿Qué pasa? Es que el trauma, la memoria que quedó de dolor, peligro, complicación del primer parto, hace que tu inconsciente se proteja. No vas a volver a pasar por lo mismo. Y te bloquea un segundo embarazo. Eso ya no es tan transgeneracional, eso es ya más bio, ¿no? Más de lo que programas con ese primer parto peligroso, doloroso. Y generalmente en todas las preeclampsias, tú que la tuviste, lo que hay detrás de la preeclampsia es miedo a morir dando a luz. Entonces, en el caso tuyo, yo revisaría quién murió por ahí dando a luz. En mi caso, y como yo también sé esto, digo, ya que yo no tenía ningún síntoma, o sea, yo tenía presión hasta las nubes. A mí mi obstetra me miró y me dijo, se quedó así con los ojos así, y me dice, esto lo entiendes, ¿no? Le dije, llévame ya de emergencia, hazme el C-section, claro, lo que tengas que hacer, pero claro, yo no tenía nada, no sentía nada, y la medicina tampoco me la bajaba. Entonces digo, no, y ahí empecé a meditar y empecé a limpiar, y
y empecé a hacer todo un proceso que yo sé por haber estudiado las cosas que he Claro, estudiado. a calmar la mente, Exacto. porque es el inconsciente el que se alborota con peligro. ¿No? Porque fíjate que la preeclampsia ocurre, no te da el primer trimestre, te da el A mí final. me dio la mañana que rompí bolsa, porque hacía 2 días o en esas 24 horas. Yo tenía control y estaba todo bien. Pero bueno, porque de alguna manera estabas pensando con que se está acercando el momento de la luz, entonces se activa el programa de miedo inconsciente a dar a luz porque puede ser peligroso, doloroso, complicado, todos los miedos. No existe una madre que dé a luz, Sí. que te lo dice, que yo he sido tetra, no existe una madre dando a luz que no le dé miedo. Cuando es el primer hijo siempre tiene mucho más miedo que si tienes varios, pero siempre hay un temor de que algo malo pase, porque a pesar de ser un proceso natural, dar a luz, hay demasiada historia acumulada de partos dolorosos, y sobre todo nuestra cultura occidental que es tan dramática. Porque tú ves a los orientales pariendo y aquí eso no es ningún drama, no es ningún, que las mujeres que gritan, que lloran. No, ¿qué es eso? ¿No? Dar a luz es algo tan natural. ¿No? ¿Ah? Es un punto súper fuerte porque también entra toda nuestra cultura, cómo nos hemos criado, ¿no? Es un... Nuestras creencias. Desde chiquita te ponen a ver una mujer pariendo, pegando gritos, o sea, dolorosísima, horrible. Y tú ves, ¿y qué está pasando ahora? Que nadie quiere parir. Ahora las mujeres jóvenes, todas quieren cesárea, porque prefieren una cirugía cirugía antes de pasar el dolor que de te abran el útero por la mitad. Para sacarte un bebé es mejor que pasar por el proceso de parto, porque lo que tienes culturalmente, la información que tienes, es que eso es algo horroroso. Y resulta que es un proceso natural. Y actualmente tenemos anestesias peridurales, o sea, muchas formas de calmar el dolor que puedes parir. No diría sin dolor, pero con mucho menos dolor. Y otras que dicen, no, no quiero pasar por la experiencia, que se me reviente aquello allá abajo. ¿Y quién dijo que se revienta? Hay mucha creencia negativa en relación al momento de dar a luz y por eso hay tantas dificultades. Y lo otro que pasaba, que yo veía mucho cuando trabajaba en fertilidad, es que últimamente la mujer ahora pospone el momento de iniciar su maternidad. Y mientras mayor es la mujer, más historia y más creencias tiene. La jovencita que se embarazó, es verdad. ni O sea, esa, Niela, no, es que tienes más tiempo de creencias erróneas. creencias erróneas, exactamente. Entonces, hay mucho, es muy interesante porque nuestra cultura nos ha complicado la vida con las creencias que nos hemos creído, ¿no? De que el parto es doloroso, de que el parto es peligroso, de que el embarazo es peligroso, de que voy a quedar destruida, vas a quedar gorda, fea y con abajo todo roto. Me van a meter los cuernos. Entonces me van a dejar, entonces, si ese miedo para ti es realmente importante, tu inconsciente se protege y dice, mejor no quedes embarazada. Y es tan cierto que, fíjate, ahí me tocó ver cuando trabajé en fertilidad que esas personas que no podían quedar embarazadas decidieron adoptar y después de adoptar quedan embarazadas porque, claro, ya vencieron el miedo a ser padre o a ser madre, quedan naturalmente sin ningún tratamiento. Era interesante, era loco. Solo hablar de adopción. Cuando se quita, yo he tenido muchos pacientes donde hay una cantidad grande que empiezan a hablar como pareja de la adopción y es como que quitan un peso, ¿no? Y quedan embarazadas. Entonces, aflojan la presión que hay con el parto, con el embarazo, con el tratamiento de fertilidad. Y entonces hay como, ok, cuando suelto, cuando permito, entonces, ay, ya, puedo quedar embarazada. Ay, qué belleza los comentarios.
Cuánta sabiduría, bendiciones. Esa es una tía mía muy querida. Entonces, yo pienso que lo más importante que yo diría que sería bonito que quedara en este live es que tú no debes esperar hacerte 8 o 10 in vitro para averiguar qué es lo que está pasando. Si ya No, te está costando quedar embarazada, paralelo a ese estudio hormonal, bioquímico, paralelo a eso, revisa qué ha pasado en tu árbol en relación a tener bebé y qué ha pasado en tu pareja también, que lo dejamos a un lado, no es la mamá, la mamá, la mamá. No, la concepción involucra al hombre. Entonces, a lo mejor el hombre tiene miedo a ser padre, o tiene miedo a asumir esa responsabilidad, o vio a algunos ancestros sufriendo mucho a raíz de ser padres, o vivieron traumas, como te dije, los jovencitos que embarazaron a muchachas y los casaron, o los padres fueron muy, bueno, los castigaron, la vida se les complicó, entonces queda esa memoria que se transmite de generación en generación, y quien carga la memoria es el hombre y no es la mujer. Entonces, cuando empezamos a tener problemas o dificultades para tener bebé, revisa también esa parte, la gran invitación es esa, revisa un poquito tu árbol, revisa un poco tu relación con tu mamá, tu relación con tu pareja. ¿Será que ya yo soy mamá de mi pareja y no quiero tener otro hijo? ¿Será que soy la mamá de mi mamá y no quiero más hijos? Porque cuando tú eres mamá de tu mamá o mamá de tu pareja, la carga es muy fuerte. Entonces tu inconsciente dice, no, mira, no más hijos, déjalo hasta ahí. Y bueno, pero es muy, muy interesante todo lo que sale, ¿no? Cuando empiezas a investigar. Pero mi propuesta es, no esperes tanto. Apenas empiezas a tener problemas de fertilidad, busca, a ver, busca en tu árbol y busca en el árbol de tu pareja. Y cómo está mi relación con mi mamá y cómo está mi relación con mi pareja. Y si hay algún pendiente con una relación anterior, también se complica. O en él, en una pareja anterior. Pasa, por ejemplo, te casas con un hombre que viene divorciado, que tuvo hijos con su primera esposa y contigo no lo puede tener. Sospecha de que hay todavía conexión energética, sí. no estoy diciendo infidelidad ni mucho menos, energética con la pareja anterior. O me siento con incapacidad de procrear solo con ella. Sí, Porque a lo mejor esta nueva pareja es como mi hija, porque pasa mucho, ¿no? No, divorciada y me busco una más joven. Entonces, esta es como mi hija. Sí, sí, es así. Busco una más joven y la trato como una hija. Entonces, ¿para qué voy a tener yo más hijos? Ya los tuve con mi primera esposa, que era con quien quise ser padre. Todo inconsciente, nadie lo hace conscientemente, obviamente, ¿no? Y lo otro interesante en relación a la fertilidad es que eh, no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. ¿En qué sentido? Hay gente que dice, voy a buscar bebé y al primera menstruación que me vino me deprimo. no. Y eso no es tan fácil. Tampoco, ¿no? Entonces, de hecho, se considera infertilidad cuando la pareja tiene un año buscando, no solo sin método anticonceptivo, No, no, con la intención de buscar un año y no ha concebido, ahí es cuando se empieza a estudiar desde el punto de vista de la medicina tradicional. En cambio, desde el punto de vista holístico, desde el momento que te conectas con algún miedo a quedar embarazada, ya yo lo empezaría a trabajar. No esperes que esto haga que se convierta en una infertilidad, sino que, oye, no me siento tan, voy a tener un hijo para complacer a mi esposo, o porque me toca, o porque me casé y me toca tener hijos. Uy, si hay que investigar si hay algún tema ahí de miedo, o hay algún tema de que no quiero, pero me toca. Entonces se investiga todo eso. Antes de llegar a procedimientos de infertilidad, te ahorrarías mucho. No solo plata, es un No, no, proceso. no, te ahorra mucho, mucho en... No, no estás curando, ¿no? Yo personalmente tenía 42 años, casi 43, y yo no esperé para empezar. O sea, yo no quedé embarazada los primeros 4 meses. Bueno, por la edad, Por la edad. claro. Y
amigas, ¿no? No, no te preocupes, no, hay un año que esperan, no, no hay un año. A mi edad, y no solo mi edad, fue eso mismo que acabas de decir, fue un miedo a no poder. O sea, Claro, cuando, porque ya venía con la claro, historia anterior de que no no, habías podido. cambié de marido, me Claro. casé, todo bien ahora, supe que tenía astromofilia, bueno, anticoagulante en el embarazo, no hay problema, quedé embarazada a los 22 sin ningún problema, sin lo que sea, ya. Entonces, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, yo ahí sentí como que, ¿puede ser mierda? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser lo otro? Y ahí es Mire, cuando me ya que di. estás hablando de esa trombofilia que tenías allí, ¿tú por casualidad tenías problemas con la familia de tu primer esposo? Que no No, fuiste muy aceptada, muy querida, muy bien recibida. querida, pero nosotros vivíamos acá y ellos todos en la Argentina, entonces como que nunca hubo mucho roce. Mm, Y lo conocí muy joven, yo tenía 18 años, estuvimos casi 20 años juntos. El día de hoy lo considero un hombre sensacional, maravilloso, o sea, pero bueno, no se dio. Y yo creo que también pasamos después de mucho tiempo y años a ser hermanos, entonces, y teníamos un contrato de que después de haber sufrido lo que sufrimos y no haber tenido respuesta, eh, decidimos no ser padres y empezamos a estudiar, a viajar, mm, a graduar, a posgrados, a doctorados, mm. y mi hermana pierde unos embarazos de poco tiempo. Ya la medicina alopática entendía un poco más de lo que era la traumofilia, le hicieron unos estudios y salió. Y quedó embarazada, le dieron un anticoagulante y se acabó el problema. O sea que ya tú lo sabías porque te había esa tendencia en tu familia por tu hermana. 18 años después. Entonces ahí empecé a decir, estoy cambiando de idea, ¿no? Claro, Todavía hay tiempo. Y claro, claro. no, bajo ningún punto de vista, no, eso termina en terapia, termina en esto, termina en eso y muchas razones más termina en un divorcio. Claro, pero fíjate que en la familia hay, Sí, habría que revisar de dónde viene esa enfermedad, ¿no? De dónde viene, claro. eso. Pero seguro que en el árbol hay una historia. Hay una historia súper fuerte, en mi caso, te digo la verdad, de hacer un montón de terapias de biodecodificación, de energética, salió mucho de que yo había pasado por haber dado a luz a un feto muerto, ¿no? Que yo había estado. Entonces se manejó mucho ese tema en mi caso. Pero de Claro, ahí en más también hubo, es mucha historia, lo que en los 3 años que claro. yo hice fue ir manejando y sanando cosas de mis antepasados, sanando cosas mías. No me quedé ahí con el bebé, o sea, había más cosas Claro, claro. hasta que quedé. Porque si hiciste preeclampsia, había ahí una memoria de peligro para dar a luz. Entonces, seguro que tú revisas en tu árbol y alguien murió o se complicó dando a luz. Y el que nos está escuchando, el que crea en esto, en esta medicina, porque yo creo que es, o Ujú. sea, no desacredito la alopatía para nada, creo que hay que utilizarla en Claro, ciertas, pero si claro. hay que sanar, hay que hacer estos tipos de terapia. Y no se termina con quedar embarazada, porque después uno es madre, después uno tiene hijos, después uno da esos miedos, o sea, esto no se termina, este Sí, inclusive tipo. vamos a suponer en el caso tuyo que tú lograste, después de muchos esfuerzos, tener tus bebés. Si tú no sanas toda la historia de todo lo que pasaste, esos bebés van a tener problemas Hablando con para tener hijos. coño, diciendo, claro, Claro. este trabajo sigue hasta que, mientras estés viva. Y para mí es maravilloso, para mí no, o sea, es llegar a este nivel y más poder ser proveedora de salud con estas cosas, también para mí es maravilloso, o sea, es fascinante, porque Pero bueno, eh, para eso estábamos, para transmitir esa información, para que la gente no pase por todo lo que tú pasaste, exacto, sino que lo ataje a tiempo, ¿no? sí. Porque ¿cuántos in vitro hiciste en total? Yo fue 8 in vitro y una inseminación artificial. Wow. Y un bebé que nació muerto. Un bebé que nació muerto cuando tenía 22 años. Esa es la memoria que venías atrás, arrastrando. Por eso cuando Mm. hago todos estos tipos de terapia se basaban en un bebé que yo había tenido a los 22 años. El dolor del bebé o la historia con ese bebé. Contrato verbal que yo hice, no quiero tener más hijos.
todo un historial ancestral que o sea, esto es como, no sé, yo siempre digo, yo vengo a sanar esta parte de mi familia. Claro, claro, estás sanando, tú estás sanando hacia arriba y hacia abajo. Sí. Hasta 7 generaciones hacia abajo estás cortando tú esa transmisión del conflicto. Yo no puedo decir que era especialista en infertilidad, que recién estaba graduada y estaba terminando, o sea, pero desde chica, por alguna razón, yo siempre quise trabajar en problemas de salud de mujeres en la reproducción. Wow. Bueno, mira, te voy a recomendar otra técnica, yo no sé si tú la conoces o no, pero yo manejo grupos de mujeres en donde se utiliza la sanación de toda esa energía femenina y sobre todo esa energía de maternidad y la energía sexual a través de los huevitos de obsidiana. Okay. Es un huevito, un cristal negro que se coloca en el fondo de la vagina y va transmutando energías almacenadas allí, memorias de dolor, memoria de pérdida de hijos, memoria de abusos, de problemas sexuales y va limpiando durante la noche. Es un poco mística, nos estamos alejando aún más de la parte científica, pero he visto cosas muy lindas, el trabajo con la sanación de la energía femenina con el huevo de obsidiana. Es un cristal en forma de huevito. Incluso podemos averiguar esto. Cuando quieras hablamos de eso. A mí me encanta trabajar con eso. M. Listo, un live para trabajar con la obsidiana. No, de verdad, sanas historias, es maravilloso, es bien interesante y no es tan conocido, pero se trabaja en grupos de mujeres. Diga, porque lo que sana una lo sanamos todas. Entonces, ¿pero físico o puede ser en línea, en un Zoom o físico? No. Tiene que haber un grupo de mujeres comprometidas a hacer ese trabajo que inician, porque el proceso de sanación dura 3 meses. Y tiene que entonces, ser madres, ya tienen que, puede ser una chica joven que sufra de PCOS. Mayor de edad, no importa. Tiene que ser mayor de edad. Y por supuesto que no esté embarazada porque este cristal libera memorias durante el sueño. Entonces, si estás embarazada. Sí, hablemos de eso seguro. Cuando quieras hablamos porque ese tema da como por 1 hora más. Pero sí, pero yo pienso que lo más importante de este live, que te agradezco la oportunidad de hablar de esto, haber aceptado, es que tomemos conciencia que no todo es 2 más 2 son 4. Cuando hay una dificultad en el cuerpo, yo no lo llamo enfermedad, sino cuando hay una dificultad, es porque hay algún conflicto que lo está bloqueando, bien sea en tus creencias, bien sea en tu historia, desde que naciste hasta ahorita. Si no consigues nada en tu infancia o en tu historia, entonces en el momento de la concepción, si no te vas al transgeneracional, pero hay algo inconsciente que está bloqueando eso. Y no necesariamente que tengas una trompa obstruida, va más allá, porque esa trompa está obstruida. Todo tiene una explicación más allá de lo biológico. Y tú como médica obstetra sabes que, o sea, muchos de los casos de fertilidad son infertilidad inexplicable. Exacto. La mayoría. No se consigue la causa. Ajá, entonces si tú ves que tus ovarios están bien, tu útero está bien, tu trompa está permeable, tu pareja está bien, vamos a ver qué está pasando a nivel inconsciente tuyo o de tu pareja. Repito una vez más, cuando hay un problema de fertilidad, no es solamente la mujer, está la historia del hombre, que a lo mejor lo que tiene es terror de ser padre. Por ejemplo, se trabaja ese miedo y ya queda la pareja embarazada, porque se embaraza la pareja a través de la mujer, obviamente, pero tiene que haber el deseo inconsciente de ser padres del papá y de la mamá. Si no, no hay concepción. Y en tu terapia utilizas las dos biodecodificación para desbloquear o ir por ese sentimiento. No, yo voy con un árbol primero y el otro árbol después. Si en la mamá, siempre se empieza en la mamá porque la mamá es la que acude. Entonces, si no se consigue nada, bueno, mira, vamos a buscar en tu pareja. O tú le preguntas, mira, en la historia de tu pareja, ¿sabrás si habrá pasado algo así como que después que tuvieron hijos, después que tuvo un hijo, la vida se les complicó, o fue peligroso, o perdió a su mamá dando a luz, o
porque hay gente que antes la gente moría en el parto. Entonces, la abuelita murió dando a luz a su papá. Ahí hay una historia que se transmite. Esa es una de las más frecuentes. Yo lo que más he encontrado, no Puede es ser. que he visto muchos casos tampoco, lo que más he encontrado, sobre todo cuando hay malformaciones en el útero y cosas así, Fuerte. es que vienen de historias de muerte dando a luz. Yo tengo dos casos así bien claritos, bien bonitos, que al sanar esa historia, que no es mía, es de mi abuela, y no es mía, es de mi mamá, no es mía, al sanar eso, al cortar con esa lealtad y quitando el peligro inconsciente de ser madre, naturalmente se embaraza, ni siquiera sin in vitro, o sea, Sí. se embarazan de manera natural. Esa emoción tiene, claro, ese miedo, esa lealtad, ese pacto que tenías con... Y otra cosa se- que pasa también con los in vitro es que me da miedo que nazca un niño no es normal porque tengo miedo a estas terapias de concebir alternativas. Hay mucho, por ignorancia, hay mucho miedo a que me salga un niño, un alienígena, una cosa rara, porque fue concebido en un laboratorio. Entonces eso genera en la mamá un miedo. Bueno, eso fue lo que yo vi cuando trabajé en fertilidad. Un miedo, pero será normal. sí. Y, Eso, sí, eso es verdad. Yo he tenido casos así. Y también, a mí me llama mucho la atención, yo trabajo mucho con hierbas, homeopatía o hierbas, ¿no? Y a uh-huh. mí siempre me llama mucho la atención, y no solo en fertilidad, sino que en todo rango de la medicina, o mismo el dolor, o en cualquier momento que se necesita alguna sustancia como una hierba o una homeopatía, de que la población cree de alguna Uh-huh. manera hay como una bipolaridad en el pensamiento, como que la hierba no me va a hacer nada, pero cuando pasa algo es la hierba la que me hizo todo, ¿no? Exacto. Bueno. Para a mí eso Bueno, pasa mucho con los médicos. es Si te sana, bien, como es... que eso toma, no, pero cuando hay una enfermedad donde uno, no sé, tiene lupus y está en tratamiento de infertilidad y tú le dices, vamos a hacer esto con esta homeopatía, vamos a... Y no están yendo o viniendo, o sea, yo hace 22 años que hago esto, ¿no? Y estudio, y yo sí estudio farmacología y hierbas, entonces sí las puedo combinar. Y Claro. es como que, es como, no, eso va a ser, es tan potente que va a cortar con cualquier tratamiento. Y del otro lado eso no sirve, ¿para qué vas a perder el tiempo? Siempre me llamó mucho la atención, te juro, como que qué bipolaridad de mensaje Pero que hacer, así está la sociedad hoy en día, lamentablemente. Es impresionante cómo hay mensajes contradictorios. sí, es Entonces acuden a ti y el in vitro pega, pero no fue la terapia alternativa, sino fue el in vitro. Después que te habías hecho como 10 in vitro que ninguno pegaba, ¿no? No, no reconocimiento, pero no importa. Uno se satisface internamente que uno sabe que fue una energía que se movió. Sí. bueno, las terapias que uno, sí, es verdad, son tabús también, pero está cambiando, está cambiando, está cambiando. Yo cuando empecé hace 22 años, ni creo que ningún obstetra o especialista en infertilidad me recomendaban un paciente. Y ahora sí, porque ven que funciona, ¿no? Claro, claro. Si yo hubiera tenido toda esta información cuando practicaba la obstetricia en Venezuela, no te quiero contar cómo hubiera ayudado a tanta gente, sobre todo en infertilidad, pero no la Claro, tenía. Yo entré en esta terapia alternativa después que me vine a vivir a Estados Unidos. sí, sí, yo siempre digo, mis familiares míos de médicos, por favor lean, por favor, no, aprendan. No es Porque fácil, no es fácil, ¿no? Los primeros soldados en lo que es ayudar al ser humano en su salud. Entonces, como que pero se está abriendo cada sí, día más, sí, sí, mucho. poco a poco. Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias. No, vale, gracias a ti por este tema tan interesante. Sí, Yo siempre digo, termino así los lives que son tan, para mí, todos son lindos, ¿no? Porque toda información que uno reparte. claro, Pero hoy claro. la pasé realmente súper bien. Así que siempre digo, hagamos otro, hagamos otro. Bueno, cuando quieras. Ahora digo lo mismo. De hecho, una vez te dije, hagamos uno los tres, hagamos uno los tres. Ah, sí, sí, pero tú dices, ya va, espérate. Con Anita tan Es bella. que creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, además de los que llegamos aquí
hay que dar esta información. No importa quién. O sea, tú hablas como una loca, pero alguien la va a agarrar. Alguien la va a agarrar y alguien le va a servir y alguien va a ayudar. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por tu invitación y bueno, seguiremos conversando. Dale. Bueno, un abrazo. Chao. Chao. Chao a todos.